El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres a nivel mundial. Cada año millones de personas reciben este diagnóstico, lo que pone de manifiesto la urgencia en la concienciación, la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados. Aunque los avances en investigación y medicina han mejorado las tasas de supervivencia, la lucha contra esta enfermedad sigue siendo un desafío global. La prevención, la educación y la inversión en investigación siguen siendo claves en esta batalla. Pero el cáncer de mama no es un desafío en la salud general de la mujer, también lo es a nivel de salud reproductiva. A menudo el diagnóstico llega antes de haber sido madre. El tratamiento incluye sustancias que bloquean las hormonas femeninas para evitar la recidiva. Eso condiciona la probabilidad tanto de ser madre de forma natural como de serlo por reproducción asistida. Por ese motivo, y cada vez más, siempre que sea posible, se procede a congelar ovocitos de forma urgente justo antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia. Después de un tiempo de tratamiento, en algunos casos los oncólogos dan un margen de tiempo para que las pacientes sean madres si así lo desean y si consiguen serlo. El manejo de las expectativas puestas en los ovocitos congelados, la decisión de ser o no ser madre después del cáncer y la necesidad, en algunos casos, de recurrir a la ovodonación son algunos de los temas que hablaremos con la invitada de hoy. ¿Os quedáis un rato con nosotros? En este capítulo quería traerme a alguien que con su testimonio anónimo, aquí en el plató de Eugene, nos contase su historia y hablásemos de unos temas que creo que importan muchísimo y que muchas de vosotras os podéis sentir identificadas. Y me he traído a Laia Galeano. Laia, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Nadie dijo que sería fácil. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la generosidad por tu parte. Gracias. Por exponerte, porque al final estar aquí implica que te vayan a ver y escuchar muchísimas personas y creo que es de muchísimo valor escuchar tu caso, ¿no? Laia tiene 45 años, es la pequeña de 4 hermanos y se crió en una casa con mucha vida y, como dice ella, con mucho ruido. Siempre pensó que quería ser madre joven, como mínimo tener 2 hijos. Su vida fue pasando y los años también. Y lo cierto es que, como muchas otras mujeres, la maternidad no tenía lugar en sus planes. Tenía la creencia que la maternidad llegaría cuando encontrase al hombre perfecto. Cuando tenía 27 años, emprendió un proyecto de refugio de animales como alternativa respetuosa al zoo convencional y un bosque escuela infantil que le requería 24/7 todo el año. Toda una locura, ¿no? Una aventura. Su vida seguía pasando y a los 37 años consideró que ya era edad suficiente como para ser madre y no posponerlo más. Pensó que el momento ideal nunca llegaría, con lo que en enero de 2017 decidió que empezaba a buscar embarazo y en marzo de ese mismo año le diagnosticaron un cáncer de mama. Y ahí empieza todo. Bien, Laia, creo que hoy tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí, una historia larga. La gente que tiene muchos hermanos a menudo proyecta la idea de tener una familia grande, ¿no crees? Yo creo que sí. Criarte en una casa con muchos hermanos es una locura, es maravilloso, es una atrocidad, es un infierno, es una pasada, es muy intenso, es muy vivo. Y yo personalmente sí que quería tener hijos, quería que mi familia fuera numerosa, sí. Lo más habitual es asociar la maternidad a la idea del amor romántico, ¿no? ¿Crees que esto está cambiando? ¿Crees que se puede disociar el proyecto amoroso del proyecto de formar una familia? Yo personalmente sí lo tenía, inconscientemente lo tenía muy vinculado a lo que era el hombre perfecto. Yo buscaba al hombre perfecto. No solo al padre perfecto, sino también a la pareja perfecta. Y creo que se perdió, en cierta manera se disgregó eso y tengo la sensación que se vuelve a retomar, se vuelve un poco a esa pareja convencional, vuelve a darse el bodorrio que se había perdido, como una cosa, la maternidad otra vez como con gente muy joven. Yo viví una época extraña en cuanto a la maternidad y a las parejas, creo. Es cierto, quizás son todos ciclos, ¿no? Sí. Igual que en la política o en la historia, sí. Vamos de un extremo al otro, ¿no?
Uno de los motivos por los que a día de hoy se pospone la maternidad, y esto lo hemos comentado en otros capítulos, es pues los proyectos académicos, profesionales y laborales que tienen las mujeres hoy en día, más allá de la propia maternidad, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en el pasado. Y entonces cuéntanos este proyectazo que empezaste con 27 años y que, si no me equivoco, hoy en día sigue muy vivo. Sí, sí. Bueno, yo con 27 años trabajaba en la industria farmacéutica, en visita médica, y era muy infeliz. Ganaba mucho dinero, pero era muy infeliz. Y decidí, me replanteé mi vida y decidí vivir en el campo con animales. Y obviamente tenía que tener alguna fuente de ingresos, y me propuse hacer la alternativa respetuosa a lo que era una granja escuela convencional o un zoo. Y empecé a rescatar animales. Entonces, sin darme cuenta, empecé a tener muchos animales y a trabajar con escuelas. Las escuelas venían de excursión a pasar el día. Claro, yo estaba todo el día trabajando, todo el día dando de comer, criando animales, porque a veces rescatábamos a algún animal, una madre en malas condiciones, paría, moría, yo criaba, así fue mi vida durante muchos años. Y al cabo de 7 años de tener el refugio, creé el proyecto educativo de la Escueleta Petits Voladors, que es un proyecto educativo también un poco alternativo, pero bueno, en la naturaleza, con animales, y la verdad es que me ha requerido, no sé, muchísimo. Es que la gente me pregunta, ¿lo volverías a hacer? Y me da mucha pena, pero creo que no. Con conciencia no. Ha sido muy duro. Ahora estamos bien, pero ha sido duro. ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer para visitarlo? Está en el Vendrell, y lo que es el refugio de animales abrimos los sábados y los domingos de 11 a 1. Es una visita muy familiar, se interactúa directamente con los animales, acercamos a las familias a esa cosa, a esa vida de los animales desde el respeto. Y la escuela pues es un proyecto educativo de lunes a viernes, como cualquier escuelita de educación infantil. Como tú bien dices, proyectos como el que tú has tenido hacen un poco difícil encajar la maternidad allí dentro, ¿no? En todos estos años, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, para mí yo tenía clarísimo que quería ser madre, lo tenía clarísimo, ¿eh? Me casé con 22 años, de hecho, y me separé a los 24, y ahí empezó mi vida con buscar a ese hombre ideal, esa familia que yo proyectaba, que quería como la que yo había vivido, y esa búsqueda que al final entendí que no iba de buscar. Pero obviamente en mi trabajo me impedía encontrar el momento. Es que ahora no es el momento, es que ahora no puedo. ¿Dónde voy ahora? Me imaginaba con un bombo, ahora con la vaca, con la oveja. No, me daban un cornazo, una cornada, y pensaba, si llego a tener una barriga, qué peligro, ¿no? Y así iba pasando el tiempo. En tu caso, justo en el momento que decidiste ser madre o buscar un embarazo, te diagnostican un cáncer de mama. En concreto, un cáncer de mama, un carcinoma intraductal hormonodependiente, ¿no? ¿Te apetece contárnoslo, ese momento? Sí. Bueno, yo, como te contaba, iba posponiendo mi maternidad porque nunca era el momento, y cuando dije, ya está, ya tienes 37 años, espabila, porque, ¿no? Y aunque no estaba en un momento de pareja como muy ideal, pensé, dale, y si tengo que ser madre soltera, lo soy. Y justo cuando empecé a plantearme que era el momento, prácticamente era en enero, y en marzo yo me noté un bultito aquí, y enseguida me lo diagnosticaron. Y bueno, es un viaje eso. Es un viaje porque es que me emociona, ¿eh? De repente te empiezan a hablar. O sea, a mí me preocupaba no ser madre, me preocupaba que me cortaran un pecho. Era como, ¿va a ser mastectomía? Y de repente se te ponen a hablar con una terminología así como muy fría de que eso es lo de menos, eso no te tiene que preocupar, si te cortamos el pecho o no. Lo importante es que sigas viva. ¿En serio te preocupa la maternidad? Ahora pensar en ser madre es una locura. Piensa en vivir. Sí, y te embarazaremos de aquí 10 años. Y era como, o sea, yo en un momento me imaginé a ese ginecólogo en la cama conmigo. Es como, ¿qué quiere decir? ¿Que tú me vas a embarazar? La forma de expresarlo. Claro,
te embarazaremos en 10 años porque ahora vas a empezar un tratamiento que te va a inducir a la menopausia químicamente. Era como demasiado. Y yo que no podía coger una baja porque no podía. Yo tenía que dar de comer a mis animales. Wow. Y entonces de repente al oncólogo me dijo, te vamos a dar la baja durante un año seguramente. Entonces yo le interrumpí y le dije, disculpe, pero es que yo no puedo coger la baja un año, porque yo tengo que dar de comer a mis animales. Usted no lo entiende, le dije. Y me dijo, la que no lo entiende es usted. Tiene cáncer y se va a encontrar mal y vas a estar jodida. Y ahí me quedé loca. Estaba en shock. ¿Y consideras que en ese momento tuvieses un buen asesoramiento reproductivo? ¿Te explicaron bien tus opciones? ¿Qué podías hacer? En general considero que las mujeres estamos como muy desinformadas con todo este tema, porque de repente dices, ya seré madre, ya seré madre, ya seré madre, y de repente dices, ¿cómo que a partir de los 30 la reserva ovárica? ¿No? ¿30? Pues sí, con 30... Bueno, pero yo personalmente en ese momento, a mí me dijeron que me tenían que hacer una preservación de óvulos, que teníamos poco tiempo, porque era importante operarme enseguida. Me estimularon en 10 días y pudieron extraer 3 óvulos, que yo no acababa de entender, y era por si acaso. Bueno, por si acaso, vale, por si acaso, pero no acabo de entender que lo más probable es que no podría ser madre biológica natural. Bueno, fue un viaje. Ni tan solo recuerdas si te hablaron de pronóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿tú eras consciente si estos 3 óvulos eran mucho o poco? Si tendrías que usarlos sí o sí. ¿Cuál sería el proceso después? No, yo pensaba que yo podría ser madre biológica después, con toda la tranquilidad del mundo. Y además que con 3 ovocitos eran... Además a mí me lo dijeron, suficientes. 3 son suficientes, porque yo, 3 son muy pocos, son suficientes. En realidad solo necesitamos 1, me decían. Y yo, pues nada, venga, me adentro a superar mi cáncer con esa parte como, vale, tranquila, podré ser madre. Aunque sea a los 48, pensaba. ¡Oh! ¿Qué pensaba? Pero ¿cómo 48? Era una locura para mí pensar eso. Entonces dejé de pensar en eso. Y posteriormente se me comentó esto de que era un poco loco plantearme ser madre después de haber tenido un cáncer hormonodependiente, pues que me jugaba a morir, me jugaba a tener una metástasis, y que la metástasis, literalmente me dijeron, la metástasis te la puedo tratar, pero no te la voy a curar. Y qué miedo, ¿no? Me estoy tragando saliva, porque de momento empecé a tener muchas pesadillas. Pesadillas, sí. Realizas cirugía, quimioterapia y después un tratamiento con tamoxifeno, que para quien no lo sepa, el tamoxifeno es una medicación oral que bloquea las hormonas femeninas. ¿Cómo es plantearse la maternidad después del cáncer? ¿Cómo lo llevaste? ¿Te informaste? ¿Fuiste a grupos de mujeres? ¿No? ¿Algo así me has contado? Sí, yo hice todo ese proceso. Hice una quimio en pastillas, yo no requerí quimio intravenosa, por suerte. Hice una quimio en pastillas, hice la operación, me extirparon el tumor y el ganglio centinela, y después hice radioterapia. Entonces tenía que iniciar el tratamiento con tamoxifeno y me daba pavor, era lo que más miedo me daba. Entonces me fui al Camino de Santiago con mi perro, con Jamp, y decidí que sí, que lo iniciaba y que iba a probar, pero no quería tomarlo, la verdad. Y en cuestión de 2 meses engordé 16 kilos, me despertaba sin impulso de vida. Y a mí me siento muy mal, hay mujeres a las que no, y yo me despertaba, yo que soy una persona, me levanto cantando y me ducho y estoy feliz y con ganas de ir a trabajar porque soy muy feliz en mi día a día. Me despertaba sin ganas de vivir y hablé con mi oncólogo y me dijo que era normal, que era parte del tratamiento y que podía tomar algún tipo de antidepresivo. Entonces yo le dije que no, que yo dejaba el tamoxifeno y que si tenía que vivir 7 años los vivía feliz. Inconsciente quizá, pero feliz.
Me hablaron de tantos por cientos, me dijeron, bueno, pues un 16% de probabilidades de hacer una metástasis, según los estudios. Y yo dije, pues abrazo el 16%, me voy a la vida. Y dejé tamoxifeno yendo a charlas de mujeres. Fui a 2, en la Tecnon y otra en Quirón, que hablaban de mujeres que habían dejado el tratamiento de tamoxifeno para ser madres. Algunas lo habían interrumpido, habían sido madres y habían seguido. Mujeres valientes que escuché y que me hicieron coger el valor para dejar el tratamiento. Y lo dejé. Y entonces, más o menos sobre los 43 años, los oncólogos te dan un margen de seguridad para ser madre, más o menos, seguro. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, yo tengo que decir que en todo este periodo de tiempo, y fui a terapia durante mucho tiempo para trabajarme la no maternidad, porque me daba miedo, acabé cogiendo miedo a poder desarrollar una metástasis. Entonces yo me trabajé en terapia en no ser madre. Y estaba ya feliz otra vez conectada a mi vida, criando animales, y encontré una persona con la que me entiendo muy bien, que es mi pareja actual, y él es más joven y quería ser padre. Entonces, claro, yo le dije, yo no sé si podré ser madre, y si soy, tendrá que ser a través de una reproducción asistida. Y hablé con mi oncólogo por si había la posibilidad. Él me dijo que estaba muy bien, que no tengo pinta de ningún tipo de recidiva, que estoy muy sana. Me hacen controles a raíz de dejar el tamoxifeno cada 6 meses. Ese fue nuestro acuerdo. Y entonces me dijo que adelante, que si quería probar, que adelante. Y estuvimos un año intentando quedarme embarazada natural, porque mi pareja, Alberto, decía, vamos a poder, estoy seguro que vamos a poder natural, vamos a poder. Y no llegó. No llegaba. Entonces decidimos ir a por mis 3 ocitos congelados, que resultaron no ser 3, en realidad eran 2,5, pero me dijeron 3 en su momento. Al descongelar quedaron 2, tú tienes más... fertilizarlos. Al fertilizarlos quedó un embrión, que estaba el pobre un poco pachuchillo, ahí estaba medio chuchurrío. Pero tampoco me lo dijeron, no me explicaron bien cómo eran las calidades de embriones. Para mí era todo muy nuevo. Y realmente quería preguntar poco. Y tampoco no se me informó, y yo... No preguntaste. La ilusión era como que no me vayan a decir que es poca. Que no, entonces yo no preguntaba, no me informaron, y así quedó la cosa. Y no funcionó. Y no funcionó. Fue un embrión transferido en el 2º o 3er día de vida, ¿no? Sí. Entonces, wow, después de un año buscando de forma natural, después de usar unos ovocitos que tú habías vitrificado con toda la esperanza, que no funcionaron, después de todo esto y de no funcionar, tuviste que pasar por varios duelos, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí. Hay el duelo de la betaspera esta tan terrorífica, el no, es devastador, ¿eh? Y más después de todo lo que yo había pasado, era como, no sé, no se pueden decir palabrotas aquí, pero yo diría un montón. Y dije un montón. Y era como, ¿en serio? O sea, yo no me merezco esto, ¿estamos locos o qué? Ya tenía un cáncer, mi padre murió de cáncer, mi madre tuvo... Era como, yo merezco ser madre, y merezco ser madre fácil. Entonces me parecía muy injusto. Y Alberto ya ni te cuento, él lo pasó fatal. Él estaba convencido, yo aún tenía por mi experiencia con la frustración, yo le decía, no te vengas arriba, puede ser que no, él no, va a ser un sí, va a ser que sí, va a ser un niño, ¿no? Era como... Y él no, fue devastador, sí. Es que en reproducción asistida yo siempre explico que es muy frustrante y muy injusto, ¿no? Porque muchas pacientes que estáis acostumbradas a decir, bueno, yo cuando me esfuerzo, cuando tengo un proyecto entre manos y me esfuerzo y lo doy todo, lo consigo, ¿no? Tarde o temprano lo acabo consiguiendo. O si soy buena persona, si me cuido, si tal, Total. si cual, ¿no? Todos estos mensajes que también nos han vendido de si tú luchas por algo, lo conseguirás, ¿no? En reproducción asistida y en biología, muchas veces la biología es muy caprichosa, y por muy bien que tú lo hagas, y por mucho deseo que tú tengas, y por muy buena persona que tú seas, a veces no se consigue. Y esto es importante verbalizarlo y importante decirlo. Y esto genera mucha frustración y mucha tristeza en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces estáis en ese punto.
Y entiendo que a base de muchas conversaciones con tu pareja y mucha reflexión, llega un punto que vuelves a sentir que no has gastado el último cartucho, ¿no? Y que quieres volver a intentarlo. ¿Y qué ocurre? Sí. A nosotros se nos planteó en su momento con el beta negativo, se nos planteó la posibilidad de ovodonación. Y claro, es que lo de la ovodonación es un temazo también, porque al final se le da un peso que no es. O sea, este es un mensaje que sí quiero que se sepa porque bajo mi experiencia yo le daba mucho peso a genética. Mis sobrinas son todas iguales, somos todas rubias, todas se parecen a mi madre, es como, la mía tiene que ser así. Y se le da un peso, es como, en cierta manera, se te dice que no es tuya. Y es mentira. O sea, pero yo hasta que llegué a ese punto, lo pasé muy mal. Ese para mí fue un duelazo. El tener que soltar que no llevaría mi genética. Eso fue... Y Alberto, yo creo que a día de hoy sigue sin entenderlo, cariño. Esto que lo tienes que entender ahora porque él tampoco quiere entrar mucho en eso. Es como... Es un duelo. Pero yo tuve claro que no quería que fuera con esa persona que nos había hecho esa primera in vitro, porque no nos sentimos bien. Y entonces empezamos a indagar y llegamos a ti. Y lo dicho, Alberto llegó sin saber lo que era la ovodonación. Muy escéptico al principio. Súper. Venía pensando que todo esto era un sacacuartos, ¿no? De hecho, la primera visita no vino y tú dijiste... Tiene que venir. Necesito al padre también, claro. Sí. Para mí es muy importante que estéis los dos en algún momento, hablarlo con los dos, porque creo que es un proyecto de dos, en vuestro caso, y que tenéis que estar convencidos los dos, ¿no? Sí. Y muchas veces necesito explicaroslo bien para que no veáis que es un fin meramente comercial en realidad. Que en realidad creo que en vuestro caso eso es lo que está indicado, para no perder más el tiempo, ni el dinero, ni la energía, ¿no? Sí. Una cosa es que luego os parezca bien o no esa solución, pero al menos informaros de que en vuestro caso tenéis que hacer ovodonación. Bueno, y además es que en mi caso mi oncólogo no de ninguna manera permitiría que se me estimulara. Exacto. Es que ni siquiera había que comprobar si yo estaba bien, si tenía todavía ovocitos, ¿no? Es que da igual. O sea, mi oncólogo dijo sí, pero no te podemos estimular porque no nos la vamos a jugar. Y bueno, una vez pasé, mentalmente pude transitar esa cosa de soltar que el ovocito no sería mío. Ya está. Cuando entramos en el proceso nos lo explicaste, nos hablaron de la epigenética, de cómo mi genética iba a escoger cómo se iba a desarrollar ese embrión. Me pareció mágico, me pareció muy mágico y entonces lo tiramos para adelante, sí. Yo siempre explico que, no sé si lo he contado ya en este podcast esto, pero siempre explico que cuando hacemos ovodonación, en este caso tú, eres como el arquitecto que tiene que interpretar unos planos y tiene que hacer que se construya un edificio. Si tú coges dos arquitectos por separado con el mismo plano, el edificio que al final va a resultar no es exactamente el mismo. Tú eres la que interpretas esos planos. El plano es la carga genética del embrión, pero tú eres la que va a orquestar todo esto, ¿no? O siempre también pongo el ejemplo de un modista, ¿no? El modista que interpreta unos patrones de ropa y tiene que, al final, construir un vestido, ¿no? Pues es lo mismo. Al final esta bebé, ¿cómo se llama tu hija? Ana no es la misma por haber estado contigo y en tu vientre y haberse amamantado contigo, etcétera, y en tu entorno, que si hubiera estado en otro contexto. No es la misma. Y esto es muy bonito cuando la paciente lo entiende, porque le da como un sentido. Claro. Vale, que yo voy a participar en todo esto. Esto a mí me lo explicaste literalmente y me pareció magia. Entonces pensé, ostras, yo tengo mucho que ver. Y ya, una vez embarazada, ya ni te cuento, al final... yo soy una persona que necesito cargarme de argumentos siempre. Entonces me informaba mucho intentando no caer en sobre informarme, pero no, al final sus huesos se crean a través de mi calcio, de los míos, su sangre es mi sangre, o sea, estamos locos. Sí. Obviamente es
es mi hija. Yo pensé, ostras, yo tuve un cáncer y necesité que me operaran, necesité un tratamiento de radioterapia para necrosar la zona, que no se volviera a desarrollar, necesité ayuda. Y si tú tienes un problema en una cadera, necesitas una prótesis y necesitas ayuda para seguir caminando. Pues yo, por las circunstancias de mi vida, necesité esa prótesis para yo seguir con mi vida y poder ser madre. Al final es una ayuda, no es significativo en el sentido de... No es un fracaso, ¿no? No, para mí no. Para mí es básico, sí. Es una ayuda básica, igual que operar un cáncer es básico. Necesitas esa ayuda externa, pues en este caso es lo mismo, pero al final todo el resto lo haces tú, lo hace tu cuerpo, lo hace tu biología, en fin. Sí, de hecho, a partir de unas semanas, ¿no? Cuando estáis embarazadas, que ya os dejáis de poneros medicación, decís, pero que esto ya va solo. Digo, sí, va solo. Sí. ¿No? La placenta ya va sola, tu embarazo va solo, lo haces todo tú, ¿no? Yo me hice 1 millón de pruebas de embarazo, ¿eh? Después de que me dijisteis sí, y yo cada 3 días me hacía un test de embarazo. Durante un mes, creo, sí. Wow. Hasta la primera eco, yo estaba muerta de miedo. Ay, venga, test. Yo algo que quería destacar mucho de vuestro caso es que yo enseguida, a pesar de que la primera visita a tu marido estaba más escéptico, cuando decidisteis que sí, fuisteis con todo, ¿no? Y noté que confiabais mucho en mí y en la clínica Eugine, porque estabais convencidos de que teníamos todos los recursos para hacerlo con todas las garantías de seguridad y demás, ¿no? Para vosotros. Y creo que cuando la pareja confía y la paciente confía, va todo mejor. O sea, por mi experiencia va mejor. Porque si ya empiezas el tratamiento con desconfianza, estás más insegura, no te lo crees del todo, tienes más miedo, tienes más estrés, ¿no? Entonces, en vuestro caso fue como todo rodado, además fue pim pam, toda la primera y fue un auténtico placer ayudaros. Yo personalmente, a mí, como lo explicaste el primer día, para mí fue súper importante. Pues yo bajé, estaba Alberto en el coche, ni siquiera, somos de Tarragona, él estaba abajo, pero no subió, Cari, porque tengo que aparcar, 1000 excusas para no subir. Y cuando bajé dije, tonto, te va a encantar. ¿Cómo lo explica? ¿De qué manera? Con total transparencia. Hablabas de ovodonación, no se te encogía el cuerpo, no pestañeaba. No era, te voy a dar una mala noticia. No era una mala noticia, era una super oportunidad. Claro. Según como me lo contaste. Entonces, yo lo tomé así. Yo lo tomé como, qué suerte. Qué suerte. Tenemos una prótesis ahí que nos podemos poner, ¿no? ¿Había alguna cosa en concreto del proceso de ovodonación que te preocupase? De la donante, el tratamiento... O sea, ¿había algo, un tema o activo a tu marido que os preocupase en concreto del proceso? Igual me pongo un poco cósmica ahora, pero me preocupaba, pero luego lo solté, pensé, no pasa nada. Me ha escogido a mí, mi hija. Yo soy su canal para llegar a este mundo y me ha escogido. Me puse un poco cósmica con el tema del sistema familiar de la donante. Era como, no conozco, ya no genéticamente, me voy a la parte emocional, a las abuelas, a la parte ancestral, ¿no? De ese linaje familiar que desconozco. Esa parte que se me va a escapar, ¿no? Porque de repente va a tener tres historias, ¿no? 3 linajes, y había uno que se me escapaba. Pero luego lo solté y pensé, está bien porque está con nosotros y nos ha escogido y está fenomenal. ¿Cómo fue tu embarazo? Muy bien, la verdad, sí, tuve un súper embarazo. Me preocupaba mucho de formarme y la gente que conoce a mi madre sabe que es una súper estupenda y sigue estupenda con 77 años. Y entonces era como, no me puedo deformar, tengo que mantener mi cuerpo, luego quiero recuperar mi cuerpo. Tenía muchísima presión con eso y la verdad me empezó a dar igual, me encontré muy bien, estuve trabajando y mi trabajo es... O sea, me privé de entrar en ciertos lugares por seguridad, pero estuve trabajando hasta el último momento, no me engordé mucho, me sentí súper bien y bueno, tuve un parto largo, pero nada que ver con el proceso por el que había pasado, sino que resulta que de una caída de caballo cuando era joven, tengo el coxis un poco hacia adentro.
Y mi hija estuvo ahí encajada, pobrecita, que no acababa de poder salir porque mi coxis no le dejaba. Entonces estuve 26 horas, largo, doloroso, pero al final me dijeron parto instrumentado. Digo, no, cesárea, por favor, no me la saquéis con espátulas, quiero que salga tranquila después de todo lo que hemos pasado. Y acabó siendo una cesárea. Y bien. Sí, súper bien. Nació sana. Nació fenomenal, yo al día siguiente estaba de pie duchándome, súper bien, la verdad. ¿Y la lactancia después de un cáncer de mama? También otra cosa desmitificada, ¿no? Me dijeron, no serás madre, venga, tachón. Me dijeron, probablemente no podrás dar pecho y no te lo recomendamos porque estéticamente y físicamente es heavy, tendrás un pecho muy grande y el otro muy pequeño y grietas, dolor, mastitis. Yo estoy dando lactancia exclusiva del pecho derecho porque el izquierdo es cierto que no reaccionó, pero mi hija tiene casi 5 meses, lactancia exclusiva, mi pecho ni una grieta ni una mastitis. Un atisbo de principio de mastitis. Al principio me planté una hoja de col y se me fue, o sea que es que súper. Muchas pacientes me comentan que la mayor parte de miedos que sentían cuando estaban decidiendo si hacer o no una donación, en el momento de ser madre, desaparecen. ¿Esto te ha pasado? Sí, a mí sí. Total. O antes incluso. Yo creo que antes, pero en el momento de ser madre, yo estaba en shock. No, yo decía, es que quiero más a mis sobrinas, no quiero tanto a mi hija, ¿no? Tuve que aprender a quererla, estaba como en shock al principio. Entonces, se te quita todo, obvio, pero es que estás ocupándote de una vida. Y yo he criado muchas vidas de diferentes especies, pero esa me daba vértigo. Nunca había tenido miedo de que se me muriese un ser. Cuando es algo propio, ¿no? Es otra historia. Así que no, es que ni siquiera eso quedó muy lejos para mí, lo de la ovodonación. Insisto que es como, para mí es una ayuda, no el hecho de haberla gestado se me quita. No es importante que no lleve esa carga genética mía, ¿sabes? No lo es. Se ha criado dentro de mí, se ha creado dentro de mí. Lo otro es secundario. ¿Y tu pareja, Alberto, cómo lo lleva? ¿La paternidad o qué? Bueno, todo, ¿no? Porque al principio era un poco escéptico, entiendo que luego ya como funcionó, pues ya te subes al carro y tiras para adelante. Pero el hecho de que haya sido por ovodonación, él lo lleva bien. Él lo lleva fenomenal. Además, mi hija, que ya la habéis visto, es igualita a él. Clavada a su padre. Ya salió, ya el anestesista ha salido de quirófano, le dijo enhorabuena, has sido padre y además es clavada a ti. Y él está pues feliz, obviamente es lo más bonito que le ha pasado en la vida y es que no nos planteamos lo de la ovodonación como un problema, como un agradecimiento infinito a que gracias a esa donante hemos podido ser padres, pero no es nada más que eso. Esto que hemos ido contando a lo largo de la entrevista sobre el parecido físico, sí o no, si es importante o no, la ley de reproducción asistida en España deja claro que en las clínicas tenemos que ofrecer las donantes o los donantes, dentro de los que tengamos, aquellos que tengan mayor parecido o similitud física, o sea, fenotípica e inmunológica, ¿no? Con vosotras. En este sentido, esto es así, ¿no? Pero obviamente la biología es muy caprichosa y no siempre podemos garantizar que un bebé se vaya a parecer a ti, ¿no? Y esto lo dejamos muy claro con las pacientes, ¿no? ¿Es frecuente que te encuentres alguna situación en la que te preguntan, ¿no? Te dicen, uy, se parece a ti, o no se parece a ti, o sea, que salga este tema, ¿no? En el día a día con las personas? Cada día, además, como mi hija se parece tantísimo a su padre, yo estoy aquí explicando esto, pero obviamente no lo cuento. No por nada, porque es que me pasaría el día dando explicaciones. Exacto. Es tan parecida a su padre que es un comentario que me hace mucho. Entonces, yo no tengo ningún problema, ni obviamente cuando Ana crezca se lo explicaré como parte de un proceso, igual que le explicaré que tuve un cáncer y, ¿no? Como parte de que necesitamos esa ayuda.
y no lo voy contando, pero sí que claro, se da, no se parece nada a ti, ¿no? Es clavadito a su padre, sí. Bueno, a veces también me dicen, tienes la nariz clavada a ti, digo, vaya, bueno. Un miedo o una preocupación bastante frecuentes entre las pacientes es el temor a querer menos a mi bebé por el hecho de que ha sido donación o porque no es biológicamente mío. Y esto me pasa mucho con pacientes que su primer hijo sí que es biológico, hay algún problema entre medio y el segundo hijo es por donación. Y me dicen, hostia, lo voy a querer menos, ¿no? Y durante el embarazo a veces tienen este miedo y luego se disipa, ¿no? Esto a ti, durante el embarazo en algún momento se te pasa por la cabeza de si hubiera sido biológicamente mío, igual lo querría más. ¿Qué va? Nunca se me pasó eso por la cabeza. No. Yo insisto, como te decía antes, he criado un montón de vidas y yo les he amado con locura. Es que yo amo mucho a los animales y quiero decirlo, que tenía mucho miedo a dejar de amarlos. Wow. A tener reticencias o, uy, qué asco, uy, qué... Digo, ahora como me dé manía que, ¿no? Pierdo un poco toda mi identidad, que ya la voy a perder por ser madre, pero al menos esto no me pasó y además tengo que decir que es el mismo amor. O sea, es el mismo amor que yo he sentido durante años cuando criaba vidas. Al final es un ser que depende de mí, que me toque, si es un bebé de cerdo que tiene que comer cada 2 horas, yo cada 2 horas me despertaba, preparaba el biberón, le daba el biberón, así durante muchos años de mi vida. Entonces, huele igual, tiene la misma forma, es el mismo amor. Lo que pasa es que al ser mi hija es multiplicado por 3.000 millones. Pero es el mismo olorcito, es el mismo tipo de amor. No. Otro miedo que expresan las pacientes y sus parejas a veces es cómo gestionarán la información que le darán a sus hijos nacidos de donación, ¿no? De, vale, ¿se lo explicaré a mi hija? ¿No se lo explicaré? ¿Cómo se lo explicaré? ¿Esto os lo habéis planteado? ¿Cómo lo llevas este tema? No lo hemos hablado esto, pero... Entiendo que si estás aquí hablando de todo esto es porque lo llevarás abiertamente con ella, ¿no? Sí, pero... sí, es que no, es que... Bueno, yo no le doy tanta importancia. Creo que al final es ego. Creo que muchas de los tabús y los detalles que se te pueden hacer grandes forman parte del ego. Entonces, contra más bombo le des, más grande se te va a hacer. Para mí ha sido una ayuda y insisto, y gracias a esa donante he podido ser madre. El resto del trabajo, o sea, digamos que estoy igual de agradecida a la donante que a ti. Total. Te has hecho todo el trabajo. O sea, me acuerdo que cuando hemos llegado le decía a mi hermana, que está aquí con la niña, digo, mira, ahí en esa sala me pusieron una gotita, que además el doctor de Souto dijo, mira, cuando veáis una gotita, el día 25 de diciembre, esa es tu hija. Fue el 25 de diciembre. 25 de diciembre. Entonces, tú has hecho un trabajazo, igual que la donante ha puesto su ovocito, y yo he hecho un trabajazo gestándolo, y Alberto hizo un trabajazo con su esperma, entonces... Y los biólogos, ¿eh? No nos olvidemos de la clínica, que es súper importante. Sí, y los biólogos, claro. Sí. Sí. Es como ha sido un gran equipo que ha hecho que Ana esté aquí. Del tema de la información que damos a los bebés, a los hijos y las hijas, hay estudios sociológicos que dicen que en realidad cuanto más sincero seas desde el principio, ¿no? Adaptando la información a cada edad, mejor. Porque al final, si lo ocultas y de repente con 18 años resultas el bombazo de no, es que claro, fuiste con donación de óvulos, no tiene mucho sentido. Es enorme el problema, ¿no? Claro. Ahí se ha generado un problema porque hay una mentira, hay un tabú, hay algo que está, todo lo que está dentro se hace nudo y se hace grande, entonces yo soy de todo para afuera. Si lo estás escondiendo es porque te sientes mal por ello, ¿no? Exacto. Yo no, yo creo que, y creo que es eso, es un tema de ego y de... No es un problema, es agradecimiento y transparencia. La maternidad es algo que es arrollador, ¿no? En la vida de una mujer. Entonces, tengo unas 3 preguntas sobre esto que serán para ir cerrando esta entrevista. Y la primera es, ¿qué ha cambiado en ti como mujer por el hecho de ser madre? Todo. Ahora mismo estoy en ese momento de la maternidad que estoy sin encontrarme, sin saber quién soy, en ese vacío fértil que, bueno, que tengo que reconstruirme y con ilusión de ver qué sale. Pero
Te podría decir hasta que está sobrevalorada la maternidad, o sea, te lo podría hasta decir. Es muy duro, ¿no? Este momento. Es precioso y a la vez es súper heavy. Devastador en algunos Devastador totalmente. Es complicado, ¿no? Porque sí que estás en un momento de cuidados para tu bebé, pero tienes que cuidarte a ti también, no olvidarte a ti, a tu pareja, a tu vida previa. Es un momento de recolocarte. Todavía no estamos en ese punto. Todavía estamos en el punto de solo cuidar a Ana. Bueno, es que tiene 5 meses. Claro. Entonces, yo necesito ir yo era una loca del gimnasio y necesito volver a hacer deporte y no veo el momento porque con la lactancia es de momento difícil y digo a las 6 de la mañana que creo que no, tampoco, entonces de momento no, yo estoy en un segundo plano. Pues que cosas tan básicas como por ejemplo venir aquí hoy se hace mucho más complejo. Ahora mismo gracias a tu hermana que está cuidando de tu hija aquí atrás podemos grabar este podcast y sabíamos que en cualquier momento podíamos tener que parar para que haga su lactancia o lo que sea, ¿no? Entonces es más complejo. Todo pasa por ir con ella. Entonces, es heavy a nivel de pareja también, ¿no? Porque al final es como la mujer, y más si estás con una lactancia, es casi el 100%. Total. Entonces se generan unas injusticias ahí que es como... Pues a veces es difícil. Y insisto, es maravilloso y a la vez perturbador. Laia, ¿por qué crees que es necesario un podcast como este, que hable de estos temas? Pues yo personalmente considero que contra más testimonios se escuchen y lleguen a las personas y a las mujeres, en este caso, pues facilitar en los tránsitos. Porque a mí... Yo recuerdo, sobre todo la época del cáncer, cuando de repente te encontrabas una mujer que había tenido un cáncer de mama y la veías con pelo fenomenal, preciosa, decías, ¡ah! Cuéntame más de eso, cómo fue, cómo no fue. Y en mi caso, cuando estaba valorando si hacer ovodonación, tengo una amiga que lo hizo con ovodonación y de repente... En una conversación en el bar salió como super top secret, nadie lo sabe, quiero contártelo para animarte a hacerlo. Y era como, ¿por qué nadie lo sabe? Porque no sabemos cómo decir. Ellos todavía, ellos no saben cómo decírselo a su criatura, ¿no? Y a mí me sirvió un montón, necesité que me lo contaran todo, cómo se sintieron, cómo fue el proceso. Entonces, contra más personas te oigan y escuchen este podcast, pues más facilidades probablemente. Laia, si pudieras volver atrás, ¿qué consejo de maternidad le darías a Laia cuando era pequeño? Sobre estos temas, ¿no? Que muchas veces tenemos como dudas, miedos. ¿Hay algo que le dirías? Sí, primero que no espere al hombre perfecto, que probablemente no va a llegar nunca. que pueda haber a un buen hombre, a una buena persona, a un buen padre, que así es como yo pude ver a Alberto, que ojalá estemos toda la vida juntos, pero sí que valoré será un buen padre, tiene una familia muy maravillosa, que será una buena familia para mi criatura, y desde ahí, eso le diría lo primero, porque yo tuve muy idealizado lo del hombre perfecto para ser el padre de mis hijos. Y poco más, porque al final yo soy muy cabezota, así que por mucho que me hubiese dicho algo, yo tiro y... Pa'lante. Sí, así que lo de las parejas para mí sí que hubiese estado bien. Me hubiese ahorrado mucho sufrimiento. El momento Disney ha hecho mucho daño, ¿no? Total. Laia, no sabes lo agradecidos que estamos por tu testimonio, es muy valioso. Hemos hablado de temas que salen cada día, es el ABC de la consulta en la que proponemos la ovodonación. Y también hemos hablado del cáncer, bueno, es brutal tu testimonio. Este podcast pretende ser una fuente de información, un espacio seguro para compartir experiencias, como tú has dicho, no solo para pacientes que sufren infertilidad, sino también para todas aquellas personas que estén en búsqueda de embarazo y que tengan pues ganas de saber, ¿no? Porque al final el conocimiento es poder y cuanto más sabes, menos miedo vas a tener, ¿no? Y testimonios como el tuyo, pues quizá no aportan información estrictamente médica, como otros invitados que hemos tenido en este podcast, pero creo que hablan de cuestiones muy profundas e interesantes que
para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Entonces espero que te hayas sentido a gusto. Súper, gracias. Ha sido un auténtico placer. Igual. Muchísimas gracias. Igual, gracias. Hasta aquí la primera temporada de Nadie dijo que sería fácil. Ha sido todo un viaje en conversaciones interesantísimas y preciosas con invitadas que nos han permitido contar sus historias desde diferentes perspectivas, personales, profesionales, testimoniales. Yo y todo el equipo nos quedamos con piezas de cada uno de ellos que nos han hecho comprender muchos momentos, emocionarnos, y hemos tratado de transmitirlo a vosotros, la audiencia, de la manera más sencilla y cercana posible. Tanto yo como todo el equipo nos llevamos un pedacito de cada una de ellas, momentos que nos han hecho reflexionar, emocionarnos y sobre todo aprender. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto.